Bueno, ya está grabando en todo, en la computadora y en el Facebook. Vamos a empezar. Vamos a esperar unos 20 segundos para que la gente se conecte, aunque sea un... Ahí están tres ya. Ya, listo. Ya creo que empezamos. Ya, bueno, ante todo, primero quiero agradecer por la invitación, bueno, por la invitación digo, por, por, por la aceptación a la invitación de parte de la compañía Xiomara, ya todos lo conocen ya, es una militante para mí del trabajo social, como diría Silvana Martínez, porque es una compañera que ha mostrado mucha disposición, predisposición, apertura de actuar, ¿no? Y de también de generar un poco de espacios de reflexión en este tema de la virtualidad y es muy importante porque en este contexto, pues, de la pandemia es fundamental, ¿no? También porque ahora las redes sociales están pegando por todos lados y creo que el trabajo social también tiene que posicionarse por ese lado. Creo que estamos en esa línea, yo con la compañera Xiomara, ¿no? De buscar un posicionamiento desde la virtualidad en el trabajo social para empezar, ¿no? Así como lo hicieron los colegas de México, con mi trabajo social, nosotros también estamos impulsando estos pequeños espacios, ¿no? Primero quiero agradecerle nuevamente, quiero que se presente y que me diga ya, para empezar así en caliente la conversación, qué es trabajo social, Xiomara, y por qué has elegido trabajo social. Bien, bueno, hola, gracias a ti, Carlito, por invitarme. La verdad es muy interesante que se creen estos espacios, así como bien decías tú, en un comienzo de difusión, ¿no? Así como en México, que también es un gran referente en trabajo social. Para muchos creo que es una aspiración, tal vez estudiar allá o ejercer, tal vez, ¿no? En ese sentido. Mi nombre es Xiomara Pax Urbina, estoy estudiando ahorita en el 8º ciclo en San Marcos. Actualmente estoy laborando en la Municipalidad de San Borja como practicante de la Unidad de Inclusión Social. Y bueno, en todo este devenir también soy directora de Relaciones Institucionales en la Organización Juvenil Sembrando Sueños. Y el día de hoy les voy a compartir un poco mi experiencia como asistente de cátedra docente en los cursos de prácticas preprofesionales 1, obviamente que ya se viene el 2. A ver, trabajo social. Justo hace poco conversábamos con Carlos de que iba a ser un poco difícil que yo le responda más o menos de por qué trabajo social, ¿no? Porque pues justo acá mis papás también están que me escuchan, como podrán escuchar también a mi papá que está descansando. Pero es muy importante, por ejemplo, que el trabajo social para mí es la carrera que mezcla esta responsabilidad social, esta justicia social, por así decirlo, también, y lo mezcla para dar calidad de vida a alguna persona que lo está solicitando. Y no solo es una persona, ¿no? Bueno, es entender a la persona en su conjunto. Y es muy importante eso, porque es desde ahí donde nosotros empezamos a elaborar, ¿no? A trabajar en pro de ellas, en pro de cada una de las personas que tal vez se sienten muy vulnerabilizadas o tal vez la sociedad la manifiesta de esa forma, ¿no? Entonces, visibilizar que no es eso, que la persona sola no es la que puede todo, y lo hemos visto más en esta crisis sanitaria que creo que nos ha dado un revuelto y ha dado personaje a trabajo social en ese sentido, porque es eso, la persona o el paciente con COVID no pudo solo, estuvo con su familia, y es eso lo que todos debemos aspirar a ver, ¿no? Y todos los profesionales ahora. ¿Y ahora por qué escogí trabajo social? A ver, es una historia muy larga. Yo estaba saliendo del colegio y, y yo tenía otras metas. Sinceramente, no conocía trabajo social. Yo conocía trabajo social en un hospital, si lo recuerdo muy bien, pero como la asistente social. Yo pensé que para eso en un principio, y creo que me equivoqué también, no, yo pensé que para eso no se estudiaba. Yo pensé que era algo voluntario. Como muchas personas cuando ya yo ingresé, me decían, Xiomara, tú no vas a ganar dinero, o Xiomara, tú vas a, es voluntario, ¿no? Qué bonito que seas voluntaria. Y yo los miraba nomás y les decía, no, pues no, pero todavía no podía desmentirles porque también estaba en mi primer ciclo, estaba en este devenir de conocer trabajo social. Entonces yo estaba en academia, sí recuerdo mucho eso, estaba en academia muy cerca de mi casa, y lo que tenía en mente era estudiar
danza, estudiar contabilidad, porque mis papás me decían, mira, si tú estudias esto, vas a hacer así, así. Estaba muy lejos de trabajo social. Bueno, con educación no mucho, porque también luego empezaba a cambiar mucho, pero luego ya ejercí educación de una manera más técnica. Pero danza era mi meta, o sea, mi meta era danza, 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 hasta que, bueno, ya vi un poco el tema de los requisitos que era ballet, ciertas cosas que tal vez yo no tenía por el tema de los tiempos. Entonces, me animo mucho, yo me animo bastante en el tema del por qué escogí trabajos sociales, porque justo llegó una de las chicas de San Marcos, porque la academia estaba muy enfocada en San Marcos o en Católica, entonces vino una chica de San Marcos a comentar sobre la carrera, y dijo, de trabajos sociales, así, 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 así. Y yo decía, eso es bastante agotador, porque se veía que la chica pues tenía mucha experiencia en la parte de empresa, y lo mostraba de esa forma, ¿no? Y yo no es que no me gusta empresa, sino que lo mostraba muy administrativo, y decía, bueno, pues contabilidad, trabajo social, puede ser. Pero no lo vi desde el otro enfoque, que es lo más social, ¿no? Cuando di mi primer test vocacional, porque yo en el simulacro me fue mal, o sea, de mal en mal, estaba peor. Entonces, tenía 16 añitos, recién salía del colegio, me sentí una guaguita al costado de todas estas personas que años ya en la academia, otros que tenían meses y semestres, entonces yo estaba así como que, ay, ellos también estaban postulando a contabilidad, por ejemplo, en ese entonces, que mis papás me habían inscrito en la academia con esa carrera. Y mi test vocacional salió sociales y en esa salió trabajo social. Entonces yo le pregunté a mi tutora en ese sentido, Jocelyn, por ahí seguro me está viendo porque ella sigue mi página, y Jocelyn es una de las personas que me habló todo sobre trabajo social, pero de la parcial. No, ella es educadora, pero conocía bastante gente de trabajo social y me quedaba impactada. Llegué un 23 de febrero a mi casa diciendo voy a estudiar trabajo social. Mis papás no lo tomaron nada bien. Pero es normal, creo, porque después cuando ya empecé a conocer más la carrera, era normal que los papás cuando iba yo a las ferias vocacionales me digan, pero ¿cuánto ganan? ¿Pero en qué trabajan? ¿Tiene trabajo? ¿Va a ganar más de lo mínimo? Y había muchas preguntas que tal vez mis papás también se lo hicieron. En un momento mi tía que también vive conmigo, ¿no? Y eso es una parte importante. Entonces, esa fue la razón por la que estudié trabajo social, pues porque la vi desde otro enfoque y no tal vez del enfoque muy administrativo. Y lo otro fue porque, bueno, también me gustó mucho el vínculo que podría yo hacer con trabajo social y danza, que hasta ahorita lo vengo haciendo ya 2 años, que son talleres de marinera intensiva con personas con discapacidad. ¿No? Buscar que las personas con discapacidad manifiesten sus sentimientos mediante la danza, bailando con sus sillas de ruedas, bailando con estas hemiplegias o paraplegias que ellos puedan tener. Eso para mí me mueve mucho. Entonces, es un vínculo muy fuerte. Sí. Lo que me cuentas tú, Xiomara, es en realidad yo siempre tengo la costumbre de preguntar por qué has elegido trabajo social y cómo has llegado. Y los que me conocen saben que yo siempre pregunto a todos por qué. Y en realidad porque la elección siempre es inesperada y esa situación también me lo pasé yo. O sea, lo que yo llevo a trabajo social de forma inesperada. Mi cabeza estaba para sociología, así, ya, un 80-90% sociología. Y yo leo el prospecto y comparo trabajo social con las otras carreras de las ciencias sociales y me pareció totalmente más ligado al tema de actuar, ¿no? O sea, el tema del contacto humano. Ahora, yo te pregunto, cuando tú dices, por ejemplo, a tus compañeros, ¿no? De tu barrio, de tu zona o tus primos, tú dices, yo estoy estudiando trabajo social. Ellos no te reconocen como trabajo social, ellos te reconocen como asistente social. O sea, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo digo trabajo social y yo digo, ¿qué es eso? No, asistente social. Ah, ya, recién claro. Pero
hay que tener en cuenta que cuando nosotros señalamos ese concepto de asistente social, ya nos proyectan con un algo, ¿no? O sea, nos proyectan cualquier profesional de bondadoso, buena gente, sensible, que te va a ayudar. ¿Qué opinas con respecto a ese concepto? Porque creo que ese imaginario que tiene la gente frente a la carrera, creo que también nos puede jugar una mala pasada, porque nosotros no somos esa carrera asistencialista, ¿no? O sea, no somos esa carrera bondadosa, ¿no? Porque va a haber momentos donde nosotros vamos a tener que hacer un informe social y vamos a tener que priorizar quién necesita el apoyo social, y no vamos a apoyar a todos. Por eso esa imagen del bondadoso, de la buena gente, para mí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué opinas tú respecto a ello? Claro que sí. Yo, o sea, me la pasé todo un año que mi mamá decía que yo estudiaba sociología. Estoy mirando. Ella decía que yo estudiaba sociología. Cualquier persona que le preguntaba en el mercado, en el lugar donde ella se encontraba, y Chío, ¿con qué estudia tu hija? Ay, mi hijita ingresó a San Marcos a estudiar sociología. Y yo decía, trabajo social, mamá, trabajo social. O si no, sí, yo siempre he pasado por esa parte de asistenta, ¿no? De asistenta social. Yo, por ejemplo, hice voluntariado desde la mitad de mi primer ciclo en la posta San Fernando. Y ahí siempre me decían, señorita, ¿cómo está? O si no, decían, chicos, vayan con la asistenta, ya le decían los chicos de triaje, de admisión. Señor, no, para que le ayude eso, la asistenta. Y ya con el pasar de los meses, uno le iba diciendo, no se dice asistente social, se dice trabajo social, Claro. trabajadora social o trabajadora social de información, porque todos éramos estudiantes. Pero sí es muy bueno corregir. Yo siento, y siempre les he dicho hasta a mis compañeras, yo tenía el año pasado una licenciada que era asistenta social, porque ella se graduó así, y así le gustaba que le digan. No, al final ya como que nosotros le decíamos un poquito y empezó. Entonces, ella me dice que es un poco difícil que el chip de las personas, porque ya se quedaron con ese concepto, Claro. pero también sería bueno eso que mencionas, ¿no? De cómo cambiar a que vean la carrera de trabajo social como algo bonito, porque sí lo es, porque te da muchas satisfacciones, pero no lo bonito que ellos lo ven, ¿no? Que, yo le doy donaciones, no, la señora es pobre porque no tiene una casa o porque vive en el último piso y tengo que darle el informe porque ella es así, ¿no? ¿Y qué tal si esas personas, yo me he topado con personas que me decían que vivían ahí y vivían al otro extremo del mundo con una casaza y entonces de frente en un informe social tú no le vas a decir, no señora, usted vive acá y no, uno tiene que indagar más Claro. y cuando uno indaga más, ahí es donde se da cuenta de que la realidad es otra. No, este caso no procede, ahí se queda, ¿no? O lo archivan o cosas así, porque ya muestras otra realidad, pero siempre con constancia, siempre con fuentes de verificación. Así que sí, yo siempre he corregido. A mis papás también cuando dicen asistente social, o estudias asistencia social, o estás voluntariados sociales, ¿no? Yo, no, es trabajo, trabajo. Entonces, como que por ahí. Pero es importante marcar la diferencia, porque algunos compañeros dicen, no, o sea, ¿de qué vale diferenciarnos con la nomenclatura? Porque al fin y al cabo lo que define es tu práctica. Puede ser, es cierto, pero hay que comprender pues que la nomenclatura tiene un significado histórico, son etapas que se ha vivido en la carrera y hay que saber mucho diferenciar. O sea, no estoy yo menospreciando a los compañeros que tienen el título de asistentes sociales, pero creo que es muy importante porque representa una época de cambio en la carrera. Hemos pasado por etapas. Ahora te quería consultar. Yo te he visto muy Claro, activa en el tema. Sí. ¿Me quieres comentar algo sobre ese sí, tema? dime. ¿Sobre ese tema? No, justo para darle un poquito Sí. de tecnicismo, a ver ahí, esa etapa pues, ¿no? Se llama la reconceptualización. Y acá también en Perú hemos pasado por eso, solo que Claro. muy pocas las personas se ponen a reflexionar de ello y toman ese nombre, ¿no? De trabajadora social o trabajador social o trabajo social. Entonces, muy bueno también hacer esas diferencias y no solo porque por tu activismo que justo mencionaba uno de tus compañeros, sino porque la palabra asistencia lleva mucho a una parte de sí, de algunos centros de salud como una función, pero no es que siempre hagamos eso. Y eso sí es muy importante mencionarlo, ¿no? Y es Ya, que ahora yo sí, creo que es continúo. importante también el tema de este concepto de la asistencia. O sea, si bien es cierto, nosotros
hay momentos donde amerita una intervención inmediata y bueno, y como necesidad se tiene que asistir, ¿no? Por ejemplo, si el sujeto tiene hambre o está padeciendo, ¿no? Una situación de carencia, hay que actuar. Pero cuando se pone ese límite y se dice, no, esto lo que estamos haciendo es una forma de asistencialismo, que a la larga perjudica al sujeto. O sea, ¿cuándo tú crees que se tiene que poner ese límite? Hay una frase que justo hoy en la mañana me ha recordado lo que me acabas de preguntar, ¿no? Y que es, hay que aprender a pescar en vez de dar pescado. Es una frase que justo usamos mucho en mi organización juvenil con los chicos, porque muchas personas piensan de que cuando uno realiza una chocolatada, pues es solo dar. No, Y no es así, ¿no? Nosotros en algún momento también podemos hacer algunas otras alteraciones, ¿no? En una chocolatada podemos enseñar a lavarse las manos, en una chocolatada podemos hacer una sesión tal vez de no sé, de estiramientos, que también le va a ayudar a la persona a que pueda tener cierta flexibilidad en algún momento, que no tenga sus músculos tan contraídos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, sería un buen aporte. Pero ¿cuándo sería el límite? Y eso es algo muy interesante. Es cuando tú ya, con el pasar del tiempo, porque yo, por ejemplo, he tenido mucho que en las entrevistas, en la posta, teníamos una persona que siempre venía a buscar ciertos medicamentos por el tema de un mal, ¿no? Pero nosotros a veces le indicábamos, ¿no? Cómo ella podría gestionarse, cómo podría, y con el pasar del tiempo, por ejemplo, cuando uno habla con la persona, esto lo que hace es que tú la motivas a que ella sí puede, ¿no? Sí puede, tú la empiezas a empoderar, pero, o sea, no empoderando, oye, tú sí puedes, sino de manera dialógica, ¿no? Como claro. ahorita, por ejemplo, No como uno coaches. empieza a hablar en entrevista. Exacto, y eso en un escenario muy chiquito, ¿no? Y, por ejemplo, la señora cada día venía más motivada, más motivada. Empezamos, sí, una vez a recolectar ropa, pero no para ella y sus hijos, sino para que ella pueda de esa manera venderla, ¿no? Y solventarse de alguna forma, porque pues, era una persona con bastante familia. Y lo que ella hacía era con eso que ella recolectaba, compraba más ropa o buscaba otras personas que le puedan donar y de esa forma también solventarse ella. Y ya no venía recurrentemente a pedirnos uniformes para sus hijos, a pedirnos dinero para la educación de las faenas que le pedían o las cosas que piden muchas veces en la escolaridad y que buscábamos nosotros de alguna forma darle, ya no, sino ella solita venía y cada vez también la semblanza de la persona Claro. cambia. Y no solo cambia cuando tú le das algo, ¿no? No es que la señora viene y me dice, señorita, por favor, no tengo para mis útiles escolares. Y tú vienes y le dices, señora, acá hay una canasta, tome. No, no es así. Entonces es como que tú la vas preparando poco a poco para que ella pueda salir adelante por sí sola, ¿no? Con su familia. Yo creo que lo que tú mencionas también se liga al tema del paternalismo, o sea, el trabajo social no tiene que ser ese profesor paternalista, ¿no? O sea, de buscar dar todo, o sea, como había una frase por Facebook, dice, hay que endurecernos, pero no perder la ternura, y eso es una frase así Ay, sí. cabida, porque yo te pongo, por ejemplo, tú pones a un profesional del trabajo social y o a un abogado, el sujeto ¿a quién le va a ver con más debilidad social, por decirlo así? El que le puede convencer desde el ámbito sentimental, al trabajador social, pues no, porque bueno, la figura no representa eso. Creo que hay que tener también esa firmeza, saberlo como un sujeto que es capaz, no verlo como un sujeto pasivo. O sea, yo creo que se peca mucho de tener una visión pasiva, o una visión más de paternalista romántica, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Uf, eso nos hemos pasado, creo, todos en alguna parte de la universidad, donde nos decía, bromas, ¿no? Yo he pasado por muchas bromas hasta de docentes de ciertas carreras de sociales que me decían, ¿y dónde están tus niños, no? O sea, la palabra tus, yo siento que es como que no son míos, yo soy madre de ellos. Tampoco soy padre, pues, si fuese un trabajador social, no soy padre de ellos o tus pacientes, o toma tus pacientes. Yo recuerdo mucho eso que me decían y decía, no, toma la lista de los pacientes Claro. que van a pasar por trabajo social. Y me miraban mal, pero
Y bueno, es una de tantas miradas que tal vez me he ganado en muchos espacios, ¿no? Pero esa parte de paternalismo, de familiarizarte mucho o entrometerte mucho con la persona, también algunos lo ven bien, y no miento que puede ser bien para algunas personas, porque todos tenemos diferentes enfoques, diferentes miradas, pero para las carreras externas, ellos lo ven como que muy, muy yo, ¿no? Muy, ellos son míos, muy, ellos son todo para mí y yo voy a Claro. trabajar todo por ellos. Entonces, eso como que no va tanto, porque nosotros sí hay momentos que no es que tengamos favoritos, sino que priorizamos quiénes son las personas que realmente están necesitando en los momentos que se nos presente un caso, ¿no? Y no es fácil, Xiomara. O sea, mira, yo que tengo ya como 3 años de egresado, para mí tampoco es fácil, porque yo veo casos sociales y me choca. O sea, de una u otra manera siento el dolor, aunque no parece, ¿no? Yo me imagino que sea de las compañeras que recién han salido de la carrera, ¿no? De su formación. Para mí todavía es, o sea, me cuesta, o sea, me cuesta soltar esa cuestión más sentimental, ¿no? Y así sea varón o mujer, creo que a todos nos toca ese aspecto. Quería hacerte una pregunta con respecto al tema del voluntariado. Tú has iniciado ya con fuerza a la carrera porque apenas empezaste a estudiar y ya te veía voluntariado para acá, para allá. ¿Qué significa el voluntariado y qué tanto puede aportar para el trabajo social? Bien, es una pregunta muy buena, ¿no? En esos tiempos, por ejemplo, muchas de las personas que conozco las he metido en todas partes, ¿ya? Y es importante el voluntariado. ¿Por qué voy a definirlo ahorita? Porque para mí el voluntariado, y digo para mí, porque hay muchas personas que tienen diferentes concepciones, Ujú. pero casi todas parten de lo social, parten de lo humanitario, y muchas piensan de que el trabajo social, ahora lo bueno con la carrera, es eso, ¿no? Es voluntario. Pero el voluntariado en sí lo puede realizar cualquier persona de cualquier carrera. Sí, sí. Y es la parte donde uno, eh, con sus habilidades, con la forma de querer cambiar algo, porque todos nos hemos quejado en alguna vez de nuestras vidas. ¿Cuántos cuando salió lo de educación virtual no se han quejado porque el Internet para todos no es lo mismo? La accesibilidad para todos no es la misma. ¿Cuántos se dejaron cuando en Aprendo en Casa no había una persona con lengua de señas enseñándoles también a las personas con discapacidad auditiva, personas sordas? Y muchas otras quejas que todos han tenido en algún momento de sus vidas. Y uno lo que tiene que hacer es buscar ese cambio. Claro. Y tú podrás decir, y yo ahorita me acabo de acordar de justo en el encuentro que tuvimos en la mañana con un grupo, la imagen de Mafalda donde decía, vengo a cambiar el mundo, ¿no? Y la persona dice, ¿estás solo? No, estamos regados por todas partes, solo que en Mm, algún momento nos vamos a claro. encontrar. Y es así, la palabra voluntariado a mí me representa esa imagen, porque al menos en los espacios que he estado, como bien decías tú, desde un inicio de la carrera prácticamente, es que me ha mostrado diversos espacios, Claro. tanto de Lima metropolitana como de la selva y también algunas partes de la sierra, donde irónicamente iba como voluntaria, ¿no? Y terminaba haciendo cosas que aportaban más a ellos y me aportaban mucho, mucho más a mí. Y aquí vengo con la importancia porque cuando uno va a un trabajo, lo primero que te piden es experiencia, en muchos de ellos. Y la experiencia que tú vas a ganar en cualquier espacio de voluntariado siempre es el aprendizaje, siempre. O sea, no es que yo voy y realizo las fichas y me voy. Mm, Entonces, si tú, por ejemplo, algunos piensan eso, les digo que están en lo más erróneo. Porque uno, al tocar al menos una ficha, lo que haces es leer la ficha. Y en esa claro. leer la ficha, encuentras palabras técnicas. Y llegas a tu casa, o bueno, eso me ha pasado a mí, no sé si a alguna persona tal vez más, llegas a tu casa y empiezas a buscar, ¿no? ¿Qué significa carnet de extranjería? ¿O qué significa persona con discapacidad? ¿No es lo mismo que discapacitado? ¿O qué significa riesgo social? Claro. Que están en todas las fichas y que Claro. casi siempre lo ponen, ¿no? Riesgo social, marque 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esos espacios nos ayudan bastante a que nosotros podamos de una manera practicar sin llegar a prácticas. Otra parte es que nos ayudan a reforzar lo que hemos aprendido, que muchas personas, y les aplaudo de verdad demasiado,
a todas las personas que estudian y se matan estudiando, pero ¿de qué tanto te sirve la teoría en conocer y conocer y conocer que cuando llegas a práctica, pues no sabes, Ujú. no sabes hacer una llamada, por empezar ahora que estamos en tiempo de crisis, ¿no? Y que justo fue un mea culpa de una de mis compañeras en prácticas. Recuerdo cuando la licenciada le dijo, llama, ¿no? Y también tengo compañeras que me comentan, ¿no? Que en una de sus entrevistas lo primero que le dijeron es, ok, fulanita, ven, siéntate. Imagínate que eres la trabajadora social. Toma el teléfono. Y la chica se quedó pasmada. No cumplió esa parte y la retiraron de la entrevista. Cuando uno va a un voluntariado, llegas con más cancha a tus prácticas, llegas con más cancha a un centro de trabajo y llegas con mucho más aprendizaje que tu compañera que tal vez se ha leído todos los libros de la teoría social o de la teoría de trabajo social, que ya con el pasar del tiempo acá en Perú no le dan mucha importancia y que también es un mea culpa para todas las personas. No estoy hablando a que actúen por actuar, sino que actúen también sabiendo que, ¿no? Si yo quiero aplicar una ficha social, pongo a leer, pues, ¿no? La metodología de trabajo social, cómo intervenir en trabajo social, ver diversos enfoques de diversas personas que tal vez han elaborado fichas, cómo validar una ficha, cómo hacer esta triangulación de datos y todo una gama, pero que te ayude a tu intervención y que sea parte de tu aprendizaje para en algún momento estés en un trabajo. Y eso es muy importante, por ejemplo, para el currículum vitae, ¿no? Que es algo que muchas personas no le toman importancia, pero, por ejemplo, cuando yo terminé mis prácticas en salud, todas las personas en cuarto año se vuelven locas para buscar prácticas. Y usualmente, pues por el tema de los padres, un poco de independencia y un poco de salir del contexto de que ellos mucho les den, buscan empresas o empresas o entidades donde les dan algo, ¿no? Una subvención o un pago mínimo. Y, y usualmente en esos espacios te buscan, ¿no? ¿Qué experiencia tienes? Y tú no le vas a decir, bueno, yo soy tal, pero todavía no he tenido ninguna experiencia. Pero de una u otra forma, si tú has ido en un voluntariado, ya has intervenido con personas, tal vez de otra manera has hecho un focus group, que en tu empresa no va a ser un focus group, sino una sala de capacitación, ¿no? O tal vez estás yendo a una ONG y acá hiciste campañas de salud, ¿no? En un centro de salud, o has hecho un proyecto de inclusión, estás postulando a una OMAPED. Eso es muy valioso. Y en todas partes donde tú vas, siempre te dicen, ¿y qué haces en tus ratos libres, por ejemplo? ¿No? Esa es una pregunta clave en alguna entrevista. Y tú les dices, bueno, yo me pongo a escuchar música, salgo a caminar, o si no, otras personas, en mi caso, ¿no? Y digo, bueno, yo los domingos sí lo dedico siempre a mi postita, ¿no? Ya. Y siempre lo dedico a mi postita y voy allá, hago incidencia, trato de trabajar con los pacientes. Entonces, eso ya crea otra Claro. perspectiva de la persona. Y no solo te va a ver como el auxiliar de tal área, sino el auxiliar, pero puede dar más, ¿no? Xiomara, ¿cuál es la diferencia, a tu parecer, del voluntariado con las prácticas, aparte de las notas? O sea, Muy aparte de la nota, es también el encargado. ya. En un voluntariado, por ejemplo, mmm, casi siempre no es que estás encargado de un trabajador social o una trabajadora social. Bueno, me ganaste con la nota, ¿no? Pero yo creo que la nota es algo subjetiva, ¿ya? Ujú. Porque yo he sacado casi, por así decirlo, en mi salón, he sacado una de las peores, o de mi base, mejor dicho, una de las peores notas en prácticas, porque, bueno, también como te decía, los encargados, ¿no? Y la visión que también ellos tienen. Porque yo les propongo así que sean super pilas, pero cuando uno llega a un centro de prácticas donde alguien es muy lineal, donde alguien quiere que todo sea su parámetro, no le conviene trabajar mucho contigo. Y eso también a mí me ha hecho reflexionar al momento de postular a algún lado, ¿no? Como que frenarme un poco, ¿no? Es como que estoy acelerando y meto un freno y pues a veces me choco. Y Claro. eso me pasó a mí el año pasado. Y es algo que aprendí, ¿no? Es algo que aprendí y dije, si no quieres a alguien cuadrada, no postules mejor, ¿no? Porque te vas a chocar y en vez de aprender vas a terminar con malas experiencias
o vas a comentar cosas que tal vez no le va a gustar a la otra persona. Pero aquí viéndolo un poco con las prácticas, yo siento que, y eso es algo que no lo digo solo yo, sino que eh, me lo han dicho muchas otras voluntarias que también son parte del servicio actualmente, es que gracias a los voluntariados, ellas llegaron sanas y salvas como a prácticas. Ya. Gracias a los voluntariados, ellas hasta sienten que han aprendido más en un voluntariado que en sus prácticas. Es porque muchas veces las personas que lideran prácticas, por ejemplo, hay una institución que asignan practicantes de trabajo social, pero no son trabajadoras sociales o encargadas, ¿no? Y lo que tú haces es buscar a alguien de trabajo social que te ayude, que te dé un soporte. Claro. Una mirada de otra carrera no lo va a mirar igual que un trabajador social, lo puede mirar un poco más económica. Por ejemplo, en mi caso, yo hice prácticas el ciclo pasado en una empresa y mi jefa era una administradora. Entonces, ella, cuando yo le planteaba, hay que hacer promocionar integración, porque yo había detectado clima laboral un poco denso, ¿no? Un poco no tan bueno. Entonces, me decía, no, eso no sirve, eso, para el jefe eso es una pérdida de dinero, mucho dinero estamos gastando, no, los señores no van a ir, no, mejor no, otra cosa. Y es que ellos van a verlo desde una manera muy económica, por ejemplo, en su área, pero eso no desquita que una persona de la misma carrera pueda verlo de manera social, no lo quita, por si acaso, porque conocí una administradora que también en la Municipalidad de Lima, que un poco me reflexionó un poco o me recordó el tema de proyectos sociales. Entonces, son diversas formas y diferentes instituciones totalmente, sector público y sector privado, les estoy mostrando, y que nos ayudan un poco a reflexionar, ¿no? En las prácticas yo siempre digo que no siempre vas a encontrar un trabajador social y que de una u otra manera igual tienes que aprender, porque aprendes o bien a la buena o bien a la mala. Yo aprendí mucho a cómo tratar a una persona de administración que sea mi jefa. Yo aprendí mucho a ser yo misma la trabajadora social en la empresa. ¿Qué más? He aprendido bastante el tema de desenvolver, ¿no? Con personas, porque yo me sentía así súper chiquitita, pues, porque era la única trabajo social, súper joven, prácticamente, porque todos sobrepasaban los 23, 30 años. Y muy aparte de eso es que ya los voluntariados me iban mostrando la parte de liderazgo. Hay muchos voluntariados, aquí voy a dar mucho hincapié, que hay muchos voluntariados que te hacen hacer línea de carrera. Tú puedes llegar como un voluntario aspirante, ¿no? Que quiere ser un voluntario tal vez activo, un voluntario de más meses, de más años, y pasas a ser luego ese voluntario, ¿no? Y luego ese voluntario puede ser jefe de todo el área, o de todos los voluntarios, o es jefe de una coordinación, ¿no? Y también luego puede ser parte de la junta directiva de la institución. Y a eso yo sí le doy mucho ahínco, porque yo gracias a eso he aprendido bastante. No solo he sido voluntaria, sino muchas veces también he sido jefa del servicio. Hasta ahora voy como 3 años, creo, en la posta como jefa. Como también te ayuda a aspirar a algo más, ¿no? Si tú no solo te quieres quedar como jefa, también puedes postular a juntas directivas. A la junta directiva yo he sido del centro de salud también, de voluntariado, y como parte de imagen, pues a mí me gusta, y todos lo han visto en mi página que también están viéndolo, me gusta mucho hacer flyers, me gusta mucho la creatividad que puedes demostrar desde una manera virtual, pero para que las otras personas también sea más familiarizado, que escuches en la radio, lávate las manos 20 segundos, pues lo voy a hacer de una manera más dinámica, ¿no? El dinosaurio no se pudo lavar las manos porque sus manos eran muy chiquitas y no llegaban al caño, pero tú sí puedes, entonces prevén el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los flyers que sacamos al inicio. Entonces, más o menos así es como yo que aprendes mucho más tal vez que hasta en prácticas, pero eso no quita que en prácticas puedas aprender bastante. Y eso también depende mucho, voy un poco también con la parte de la educación, eso también va mucho con los docentes con los que te acompañan, ¿no? Y, y creo que también es bueno aquí hacer un llamado a todas las escuelas de trabajo social de que nos empecemos a actualizar, a los docentes a que nos empecemos a actualizar en el sentido de dónde están llevando mis chicos prácticas, dónde los estudiantes están haciendo prácticas actualmente, ¿no? Hay muchas personas que tienen la idea de que trabajo social solo va a lo social, ¿no? Pero hay muchas personas, por ejemplo, tengo compañeras que llevan
prácticas con docentes y están en empresa, ellas. Y el docente no sabe mucho de ese aspecto. Cómo ellas se van a retroalimentar con algún docente que le pueda impartir algo un poco fuera de su área de ella, ¿no? O tengo compañeras que están en organizaciones no gubernamentales y que hacen cosas tal vez diferentes a las que hacen algún trabajador social en salud. Y la docente siempre ha sido de salud, ¿no? Entonces, eso sería bueno ir implementando poco a poco en todas las escuelas que me ha pasado también, incentivar, estudiar y apoyar, ¿no? Por ahí. Tamara, interesante lo que me dices y también es bien necesario no plasmarlo. Como la otra vez estaba conversando con una compañera, Irene, creo que es tu base, Bien, sí, estabas hablando también sí. sobre las prácticas y le hice la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que es necesario que las compañeras pasen y conozcan los diferentes ámbitos o los ámbitos más posibles? Porque como tú comentas, ¿no? Tu compañera ingresa, bueno, no sé, a salud y en cuarto año ya busca empresa y muchas de las compañeras se quedan ahí. O sea, no conocen otros ámbitos. Yo te pregunto, para mí es importante. Yo creo que es necesario, hasta obligatorio, que las compañeras pasen. Por ejemplo, tú, yo veo que tú has pasado por varios ámbitos y ya más o menos te das la idea, ¿no? Pero ¿tú crees que es importante? ¿No lo es? ¿O depende de cada uno? Mira, me has hecho acordar a mi primer año, ¿ya? Ahora les voy a contar un poquito. Yo cuando estaba en primer año era muy, muy callada. O sea, ahorita no me verían así, prácticamente. Mm. Y es que yo en primer año, por ejemplo, llegué, era muy menor, era muy chiquita, me sentía así súper chiquita porque había gente que era mayor o que tenía mayor desempeño, ¿no? Y todos hablaban. Y yo, por ejemplo, ni siquiera en el grupo de base estaba, ¿no? Porque no tenía celular en ese entonces. Mis redes sociales las chicas nunca lo encontraron. Y fue un caos hasta después de un mes que ya me dijeron, ah, sí, hay que añadirte al grupo, ¿no? Y está así que, ah, ya. Entonces, eh, para ir un poquito, yo justo en la primera semana escuché a una trabajadora social, porque yo quería empaparme de la carrera, ¿no? Como les dije, no conocía mucho, mi tutora me habló tal vez un poco a grandes rasgos, porque ahora cuando la conozco, la carrera es, wow, o sea, Bueno, es otra diversidad de lo que ella me contó. Entonces, cuando yo fui a ese curso, bueno, a esa sesión, a ese taller, la chica hablaba sobre esta parte, ¿no? De que trabajo social no es, en ese tiempo estaba hablando la chica sobre trabajo social y personas adultas mayores. Entonces, ella mostraba un poco de su experiencia en diversos espacios, ¿no? A pesar que ella estuvo, por ejemplo, en empresa, ella también trabajó con los adultos mayores de su empresa, ¿no? O sea, siempre tal vez ha sido su población adultos mayores, pero en el lugar que ella estuvo, trató de trabajar también con ellos y en pro de ellos, ¿no? Luego estuvo en una ONG, yo recuerdo que también estuvo en salud, y lo último donde ya comentó más fue cuando estuvo en un asilo, ¿no? Entonces, yo dije, wow, qué bonito, o sea, porque se rodeó, o sea, serían para ustedes 4 sectores, pero al menos esos 4 sectores te dan mucho de enriquecerte a ti como persona y a ti como profesional o futuro profesional o profesional de información, como ustedes gusten ya llamarlo, porque siento que todos lo llaman de diferente manera. Entonces, una de mis metas también en primer año, por ahí, en primer ciclo, terminando casi, era estar en todas las entidades o en todos los espacios que tenga trabajo social. Pasé por trabajo social en salud, que empezó con la posta, con un llamado de mis amigos, ahí de Carlita, de Anthony, que asistieron a una de las reuniones de mi base. Y dijeron, chicos, hay una oportunidad de voluntariado, vengan, ¿no? Y los miraba nomás y me inscribí así por probar, ¿no? bueno. Por probar. Ya voy 4 años. Locamente ya voy 4 años. Entonces, luego, Alex Poma, tu gran compañero y amigo, hizo un proyecto también en el colegio Ramón Castilla. Entonces, una de mis compañeras dijeron, sí, mira, hay un proyecto tal, que hay que asistir. Y decía, no sé, no sé. Y ya, pues entonces, así, no sé y no sé, entramos, ¿no? Estuvimos ahí también todo un segundo año. Luego estuve también en ECAR, Esperanza, con niñitos con discapacidad, multidiscapacidad.
ahí fue donde ya más amé la persona con Claro. discapacidad, amé mucho cómo se podían desenvolver y ahí le metí mi primera carrera que era danza. Y después estuve también en las municipalidades, en Puente Piedra, actualmente en San Borja, y también postulé para Canevaro, cuando estaba ahí de chamorro, eh, pero no logramos hacer el proyecto porque algunas de mis compañeras desistieron, pero Aidecita igual seguía en contacto con una de ellas, que es Daisy, seguro también nos está viendo, y pues ella hizo el proyecto en Canevaro, que casi yo un poco como que lo dejé en idea, ¿no? Porque todavía no lo había plasmado como tal. Y ahora pues estoy en una organización juvenil que próximamente a lo largo ya está por verse en ser ONG. Entonces, me he recorrido varios espacios donde reafirmo, y también estoy en empresa, entonces donde reafirmo que el conocimiento no se basa en yo conozco de esto y tengo que ser la dueña de esto, ¿no? Porque yo siento que eso sí, es algo que justo ayer Renato mencionaba, ¿no? Que uno cuando ingresa a una carrera piensa que la competitividad o si yo estoy en empresa debo ser la reina del sector privado, o si yo estoy en educación yo debo ser el que conoce todo, o sea, a mí me deben, si hay una ponencia de educación, yo debo estar ahí primerito, ¿no? Entonces, no es así, no es así porque yo creo que en diversos espacios en donde he sido invitada, he tratado de contar sobre todo, porque es así, es mostrar el trabajo Claro. social de todas las gamas, de todos los puntos de vista, y no solo de un punto de vista donde ya haces esto, vienes, haces esto y te vas a tu casa, ¿no? Sino, mira, hay este horario, pero tú te puedes quedar un poco más porque vas a aprender de este poco más que te quedas, ¿no? Me ha pasado justo esta semana, en la semana de inclusión que llamamos en San Borja, que a veces venían los casos y me decían la secretaria que estaba en el área me decía, Xiomara, ya son las 6. Y digo, sí, pero falta todavía el taller de repostería, ¿no? Y de paso que también aprendes, y es algo muy importante eso, porque tú aprendes a cómo vas a hacer de aquí en adelante, a gestionar. Eso es muy importante para todo trabajador social, a gestionar, a hacer comunicación Claro. flexiva, ¿no? Y también recíproca, pues, ¿no? Porque hay muchas personas que lo toman a mal y también te enseña esto a cómo autoevaluarte. Y yo sí también confirmo lo tuyo, ¿no? No hay que ver a trabajo social como es esto, sino trabajo social es esto, y te puedes desempeñar en todo esto. Y a todas las ferias vocacionales también que voy, les meto una listaza de dónde pueden trabajar. Hasta les pongo investigación y docencia así en mayúscula para que también ellos piensen de que no solo se pueden quedar interviniendo, sino también enseñando y educando. Claro. Y que es lo que ya me han llamado la atención muchos docentes, donde me decían, ¿por qué no enseñas? ¿Por qué no haces, por qué no haces algo? Y bueno, ahora se dio la oportunidad, como les comentaba en un principio, ¿no? Xiomara, de toda tu experiencia, ¿cuál es el ámbito que más te llama la atención? ¿Y por qué? Ay. Bueno, a ver, yo siento que es más en la parte de proyectos sociales, pero no de intervenir y me voy, sino yo intervengo con la población, los empodero, así por Ya. así decirlo, ellos se quedan siguiendo haciendo lo que nosotros habíamos armado, ¿no? Pero eso es lo que más me anima, o sea, me animaría a ir tal vez comunidad tras comunidad viendo una problemática y decir, mira, lo podemos solucionar de esta parte, pero a largo plazo. No es que yo venga y lo hacemos y yo me voy, sino yo vengo, lo hacemos en conjunto, aprendemos ambos, porque a veces esto también es nuevo para mí, A ¿no? lo Paulo Freire. Eh, sí, Claro, claro. a lo Pablo Freire, ¿no? Una educación social, ¿no? Claro. Una parte más de incidencia con ellos y que ellos lo sigan plasmando a lo largo de sus vidas, ¿no? Por ejemplo, hace poco cuando fuimos a una comunidad en Nueva Esperanza,
donde justo estoy aspirando a hacer ahí mi tesina, es que ellos, por ejemplo, nosotros les enseñábamos a lavarse las manos, a cuidarse del dengue, Mm, ¿no? Les dejábamos cancioncitas en algún USB y ellos lo reproducían cada vez que nosotros ya nos estábamos yendo en su radio local, en la comunidad, y los niñitos venían y hacían así, ¿no? Entonces, mm, era como que algo has hecho, o sea, algo claro. has hecho y has aportado ahí. Entonces, yo siento que ahí es donde yo me veo, ¿no? Y no solo me veo con tal vez una población tan abierta, también me veo mucho trabajando con personas con discapacidad, eso sí, así sí, sí me veo ahí. Y sí me gusta bastante el tema de la gestión, ¿no? O sea, de buscar para poder apoyarles a ellos, pero no solo apoyarles, sino también ayudarles a también cómo ellos pueden hacerlo, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, tú gestionas, tú haces tu gestión, tú haces esto Ujú, y ya, se acabó. No, pero también es ayudarles a ellos a cómo, si tú gestionas, tal vez ellos puedan hacer un contacto de alianza con, no sé, claro. supongamos una entidad de mujeres, ¿no? Que está buscando no sé, becas para ellas, entonces tú gestionas las becas para ellas, pero tal vez en algún futuro ellas se organizan y buscan becas, pero para sus hijas, ¿no? Y eso sería algo como que un orgullo tremendo de todas las personas que tal vez hemos trabajado en ese proyecto. Eso. Y la gestión no es fácil, ¿ah? Créeme, cuando yo estaba en Canevaro yo, por ejemplo, tuve 4 o 5 chicos practicantes. Uy, me ayudaron bastante. Un saludo para los chicos porque ahorita los quiero y recuerdo su apoyo. Tremendos chicos, ¿ah? Ahora, entrando ya a la cuestión, como te diría, la gestión social no es fácil, ¿ah? A mí me toca hacer gestiones para exoneración, apoyo social, y no es fácil, ¿ah? Es un tema que te estresa, te agobia. A veces cuando tú no consigues un apoyo social, te agobia, porque bueno, es tu responsabilidad, ¿no? Y no es fácil, ¿ah? Créeme que no es fácil. Quería hacerte Sí, una pregunta con respecto, ya entrando al tema específico de esta entrevista, que sería el tema de tu experiencia actual sobre el CUR o la acción de ayudantía de cátedra. ¿Cómo te animaste tú a hacer eso? O sea, ¿cómo te animaste? ¿Por qué? ¿Y qué es? En realidad, ¿qué es? ya. Voy a partir del contexto de qué es, ¿ok? Claro. Para empezar un poco a contextualizar a todas las que nos están viendo y a los que nos están viendo. La ayudantía de cátedra es ser el soporte al docente y a los Ya, estudiantes sobre todo, ¿no? El soporte y el compañero del docente en poder reforzar ciertos temas, en poder implementar ciertas cosas que tal vez pueda facilitar el entendimiento y el aprendizaje del estudiante o la estudiante. En ese sentido, eh, se logró entender, sí, se sí, logró entender. Yo lo entiendo así, ¿no? sí, Sé el compañero, más que yo soy el docente y tú eres el asistente de cátedra, es llevarlo de manera horizontal para que los chicos con esa confianza puedan hacerte todas las preguntas, tanto a ti como al docente. ¿No? En mi caso, yo recuerdo que regresaba de la selva, en ese sentido que justo les estaba comentando, yo regresaba y una vez así, sentándome a conversar con el docente, que es Jorge, un saludo, que me escribe, ¿no? Y me dice, sí, o qué tal, qué has pensado para estas prácticas. Y le comenté, pues, que todavía yo seguía en prácticas en empresa, y me dije, ¿qué tanto has aprendido? Y le contaba todas mis frustraciones también, pues, ¿no? A veces, y se reía, ¿no? Me decía, eso siempre, siempre pasa me comentaba. Entonces yo le decía, bueno, es que no, a mí no me hubiese gustado conocer de tal forma al sector privado. Y me dijo, oye, ¿cómo te va en otros cursos? ¿No? Y me empezó a preguntar bastante sobre eso. Entonces le dije, sí, sí, así. Y me dijo, luego me preguntó también por los centros de prácticas donde había pasado, si había tenido centros de voluntariados. Y le expliqué toda la gama de experiencia que hasta por ahí llevaba. No, entonces me dice, sí, hoy no te gustaría enseñar. Y yo me quedé así como que pasmada, pues, porque sentía que estaba en séptimo y era importante. Yo sí siento que en prácticas es muy importante tener la visión de tu docente, pero también la visión de alguien que tal vez ya pasó por esa práctica o ya pasó por ese curso y te pueda dar una perspectiva más actual, ¿no? No digo que los docentes no se actualicen, pero a veces los docentes
tienen tantas cargas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, del docente a quien yo apoyé, es director de escuela Claro. de trabajo social, y él en prácticas, por ejemplo, también busca esa parte, ¿no? De buscar un soporte en alguien para que pueda apoyarlo en ese sentido. Y me animé justo ahí cuando él me comentó un poco sobre cómo podría ser eso de las prácticas. Entonces yo pensaba primero en ser tal vez asistente de cátedra de algún curso de primeros ciclos, de primeros años, pues porque yo sentía que por ahí podríamos comenzar. Sin embargo, me dijo, no, prácticas. Y pues de todo se aprende, ¿no? Entonces, con miedo, sí, yo a los chicos también, a los chicos a los que tuvimos en el curso, a los que tenemos en el curso, porque es prácticas 1 y 2 es el mismo profesor, les comentaba, ¿no? Al inicio que empezaba con miedo, muchos de ellos son mis amigos y muchos de ellos también se fueron creando como amigos, fueron creando alianzas. Entonces, así nació, entonces me animé. Yo me acuerdo que antes de eso empecé a ver mis horarios. Y eso es muy importante porque Ah, no sería bueno que tú le dediques mucho a algo, pero te estás retrasando en otro. Entonces vi mis horarios y como las clases empezaban de ellos a las 4 y mi clase comenzaba a las 5:50, casi 6, porque la profesora decía así. Entonces, en ese entonces yo decía, bueno, como todavía yo pensaba que estábamos en empresa, entonces, cuando yo estaba en mi empresa y estábamos en clases presenciales, y bueno, de acá salgo 3:45 y como de casa ya son 15 minutos, sobra llego. Sobra llego. Pero bueno, después se volvió todo virtual y ya pues, ¿no? Era más fácil. Con un clic llegaba a todas las sesiones no. participando con ellos. Pues tú ingresas como la función de apoyar al profesor García en este curso de prácticas? ¿Tú cómo encuentras al trabajo social peruano? O bueno, en todo caso, al trabajo de Marquino. Porque yo siempre analizo así, ¿no? El trabajo social dependiendo de las universidades. Ya, y esto ya se complementa como el trabajo social peruano. Pero tú cómo encuentras? ¿Cuál sería en este caso lo positivo y lo que falta mejorar? A ver, lo que pasa es que en trabajo social en San Marcos, yo mencionaba un poco la competitividad que existía a veces y que sí es mucho por reforzar. Yo justo en una de las partes ay, disculpen, una de las partes de las propuestas que teníamos con los chicos era que, por ejemplo, eso es muy importante, que el curso de prácticas es el curso que tiene menos horas que los demás, Mm, en teoría, o sea, en encontrarnos, claro. porque en práctica tiene 15 horas, ¿no? Se supone que las horas, el curso de prácticas en realidad tiene 15 horas más el tiempo de prácticas, que es 2 horas académicas, ¿no? 2 horas escolares, por así decirlo. Son 40 minutos, son 80 minutos prácticamente, ¿no? Entonces yo siento que ahí es un poco el problema, por así decirlo, porque si tú tienes tus 15 horas o las que están a partir de mi año, que son 30 horas, ¿no? En sector privado, en sector público ya, pero a partir de este séptimo ciclo te exigen 30 horas, ¿no? ¿Qué tanto esas 30 horas o qué tanto las 15 horas tú te enriqueces con el conocimiento de la persona de la que estás encargada? ¿No? Y eso también, por ejemplo, con los chicos lo veíamos bastante, porque al menos ellos este ciclo no fue como llevar prácticas bajo una Claro. entidad, sino ellos mismos buscaban cómo incidir en una población. Al menos los centros de prácticas que nosotros con que el profesor había gestionado en sí, y que nosotros estábamos dando de seguimiento en mi caso, eran centros de salud, eran colegios y eran instituciones sociales que todos habían recortado personal. El Centro de Salud de Arcorrera, si nos dimos cuenta, al menos en abril, salió que fue uno de los hospitales con más contagios, Sí. casi el 58% tenían contagiados de COVID, y recién estábamos en abril. Y muy aparte de que también ese centro tenía todo en papel, entonces lo que obligaría a los chicos a ir y poder transcribirlo otra vez en una computadora, y era exponerlos. Entonces dijimos que no se iba a hacer de esa forma, pero tendríamos, y al menos en San Marcos se hizo eso, ¿no? Que todas las prácticas sean teóricas.
todas las prácticas sean el primer ciclo de teoría y el segundo ciclo de intervención, ¿no? O sea, nada de práctica, no haces nada. Entonces yo le decía a los chicos, no, no podemos hacer eso. Yo aquí admiro mucho a Milagros, Deyanira, Alesa y Lucía, que después se unió, que son 4 chicas que lanzaron voluntarios samarquinos y que fueron las personas que nos motivaron a García y a mí a poder decir, estos chicos sí pueden. Entonces empezamos a lanzar, que ellos busquen sus espacios. Entonces yo ahí le doy el ahínco, por ejemplo, a la gestión social que ellos puedan hacer desde sus aulas, ¿no? En buscar. Yo me acuerdo que les mandé una listaza de colegios que estaban buscando, que tenían ciertos problemas y querían que alguien los trabaje en conjunto de ellos. Y los chicos lanzaron así un proyecto de salud mental en adolescentes. Nosotros sacaron un proyecto de infancias, que era el fortalecimiento de las familias, ¿no? Que eran justo los chicos de voluntarios samarquinos, y los otros 3, que justo también estaban dentro de un programa Amachay, pero no lo vimos el programa Amachay solo como algún seguimiento telefónico, sino también como un soporte para ellos, y que a lo largo podría ser un proyecto más magno para adultos mayores, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, son 3 poblaciones distintas, aparte de esos, que son 3 instituciones distintas, porque Amachay es del Estado, es un programa social, público. Las instituciones educativas, por ejemplo, que eran las dos, las dos eran particulares, una era de inicial, entonces hablamos de niños, de infancias, pero también hablamos de familias, porque se trabajaba con los niños en cierta hora y a la otra hora trabajábamos con los padres, para que no se vayan, era así, ¿no? Ellos me decían que sí, porque si no se nos iban los papás cuando decíamos otro día, venían solo 6, 4, entonces, y aquí nosotros no solo fue, ya ves que, mira, léete esta ley y acá te refieres en tu marco teórico. Yo me acuerdo que le dije al profesor, hay que hacer asesorías, porque las horas no nos alcanzaban. Yo me acuerdo mucho de que los chicos se explicaban muchas cosas, les gustaba contar todas sus experiencias y que a nosotros es muy enriquecedor, y eso es un punto muy importante en toda práctica, que ellos puedan ser los protagonistas, ¿no? Y no el docente, porque hay muchas ideas que dicen, ese profesor no me enseña nada, ¿no? Esa es una frase muy icónica en trabajo social, al menos en prácticas, cuando dicen, ese profesor no me enseña nada. Y les pregunto por qué se hablar a mí. Y le digo, ¿no te das cuenta que la retroalimentación es tuya? Si tú cuentas lo que te está pasando, el profesor te dice, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y cómo actuaste? Y tú te pones a reflexionar, ¿no? Y empiezas a cambiar como que, bueno, en mi caso fue así, ¿no? Cuando yo llevaba con una docente y nos decía, ¿y cómo le fue, chicas, en su primera visita domiciliaria? Y mis compañeros decían, no me abría, me persiguió un perro, ¿no? Que son experiencias icónicas. Y la profesora decía, ¿por qué no agarraste una piedra? ¿No? Y mis compañeros decían, no, es que yo no podía hacer eso porque por el perrito. Entonces, irónicamente, te está enseñando a cómo vas a actuar en algún futuro, en algún trabajo. O sea, por más que ustedes lo vean un poco chistoso, yo, por ejemplo, una vez que estaba caminando, ¿no? Yo sentía que alguien me estaba siguiendo. En un principio pensé que era un perro, pero no, era una persona. Entonces lo que hice fue agarrar, me metí a una tienda y me hice como si estuviese comprando. Y que fue una de las recomendaciones de la profesora también en algún momento. Si se dan cuenta, el año no es el mismo. Si se dan cuenta, no me ayudó en ese momento tal vez, en el mismo año de práctica, pero me ayudó en el siguiente, que ya era un área laboral. Entonces, por ahí más o menos iría yo a las chicas. A los chicos hicimos bastantes asesorías. Yo me acuerdo que muchos de ellos nos quedábamos hasta tarde revisando el árbol de problemas, revisando un árbol de objetivos, para ver en qué estaban fallando. Y yo no les decía nada, ¿no? Yo decía, a ver, de nuevo repíteme. Y los chicos se daban cuenta solitos. Y es que eso es estar, ¿no? Un ayudante de cátedra es el soporte de ellos, pero para que ellos aprendan por sí solos, ¿no? Muchos de ellos me llamaban y me decían, Xiomara, no entiendo a esta profesora, y yo de igual forma, ¿no? Porque tú puedes ser el ayudante de cátedra de tal curso, pero también tienes los conocimientos porque ya has pasado por esos Ajá. cursos, porque ya has pasado por eso, entonces
tienes la disponibilidad, si tienes la disponibilidad, dices, mira, te puedo ayudar, ¿no? Y yo me acuerdo que me llamaban y me decían, hasta de otros cursos, de otros chicos, que no eran los dos chicos de prácticas, sino que uno de más a veces era, y me llamaba y me decía, Xiomara, por favor, métete al Meet porque estamos muriendo, no entendemos nada. Y yo entraba y les explicaba un poco, y ya solitos se iban quedando haciéndolo. No me acuerdo una vez me llamaron como a la 1 de la mañana y me asesoré a las 8 de la mañana con los chicos. Y decía, ¿y ahora qué pasó? Y me decían, Xiomara, las fichas sociales, ¿cómo eran? Entonces, yo sí recuerdo que nos sentábamos, les expliqué un poquito y cuando presentaron su trabajo, les felicitaron. Y eso es mucho, mucho para nosotros que estamos en este curso de ser ayudante de cátedra. Y por ahí iría, ¿no? El tema de esta gama de experiencia con ellos y que siento que sí hace falta en las escuelas también de trabajo social, ¿no? Que hay alguien que tal vez esté un poco más actualizado, que tal vez tenga esas pilas, ¿no? De querer aportar a los chicos, pero quebrando un poco la competitividad. Yo a las chicas les contaba muchas de mis experiencias cuando yo a veces por temas, no sé si muchas personas me conocen, pero a veces mi ojo se me infla mucho, ¿no? Se me hincha bastante y el año pasado me interrumpió varias ocasiones tanto de espacios académicos como espacios culturales y no iba a veces a la universidad por eso. Y yo les pedía a mis compañeras algún apunte o algo y me decían, ay, no sé, Xiomara, yo no asistí, o me decían, no, no, el profesor no hizo nada, no hizo nada. Y cuando llegaba la hora de la evaluación, tal vez el profesor me preguntaba y yo estaba más perdida que huevo en ceviche, por así decirlo, ¿no? Una frase así para que nos riamos un poco. Entonces, esa parte de la competitividad yo sí la veo muy, muy, un poco muy marcada en trabajo social porque a veces nos creemos, como les decía, que si tú conoces de esto, tienes que ser el rey de esto, o si tú eres el primer puesto o el segundo puesto, siempre tienes que serlo. Y está bien, de una parte, porque ustedes se esfuerzan, Claro. pero de otra parte, hay muchas personas que en este tiempo, por ejemplo, de la accesibilidad, no siempre yo tengo internet. Y agradezco mucho a mis compañeros que tal vez por ahí nos están viendo, que me llamaban a mi celular y me decían, Xiomara, participa por acá. Y de esta forma yo accedía a la Claro. educación que la universidad implementaba, ¿no? Y que eso es muy importante trabajar, porque los valores que tú tengas en la universidad, los tarde o temprano los vas a mostrar también en un centro laboral. Si tú no tienes una comunicación activa con tus compañeros, en apoyarlas, si sea un apunte, algo que ellos no han entendido, ¿cómo piensas explicarle a tu jefa, que tal vez son años mayores que tú, y que fue la misma capacitación, no sé, de herramientas virtuales, y tú sí has entendido porque te pasea, porque eres joven, y que ella ha entendido todo lo que vas a decir, ¿no? Entonces, yo siempre hago ese mea culpa porque muchas de las personas nos pasa eso. Yo tengo actualmente colegas en mi centro de prácticas que me dicen, Xiomara, yo no sé manejar Zoom. O cómo prendo mi Wi-Fi. Me preguntaban, por ejemplo, ayer y toda esa semana. Y yo le decía, mira, Janetira, no, mira, Miss, podemos prender acá y acá. Y a veces me decía, apúntamelo en un post-it. Tú tienes que tener la paciencia de hacerlo con ellas en conjunto para que ellas también entiendan. Y de igual forma con tus compañeros y de igual forma con las personas que pueden ser tus seguidoras o tus alumnas, ¿no? En este caso, justo las chicas siempre me preguntaban en el tema de proyectos sociales que a veces llevaban con docentes que hacían que expongan y ellos no aprendían mucho, entonces yo me acuerdo que lancé un proyecto de intercambiados, así lo llamamos, donde todos participábamos desde nuestros conocimientos. Yo invité a chicas de la base 20 que tal vez no tenían mucho de conocimiento porque recién estaban entrando a la carrera y todo, pero pudieron salir y me decían, yo no sabía que era un proyecto social. Hacíamos eso, me decía. Y hay muchas formas de cómo nosotros podemos ayudar sin ser tal vez ayudantes de cátedra, ¿no? Y eso sería muy bueno en trabajo social San Marquín. Lo que tú mencionas es correcto, ¿no? Hay una suerte de recelo siempre entre nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué tú eres más o menos lo que estás haciendo? No, creo que nosotros de una u otra manera estamos aportando, de una u otra manera. Y eso siempre hay que tenerlo presente. ¿Qué significó la pandemia para ti? O sea, de tu posición como estudiante que apoyó a una cátedra, en este caso las prácticas, ¿qué significó la pandemia para ti? Por ejemplo, para mí la pandemia a nivel del colectivo en el trabajo social peruano y también del continente, significó una mayor capacitación y un mayor
acercamiento, porque queramos o no, este tema de la virtualidad nos ha acercado tremendamente y también nos ha permitido capacitarnos, porque si tú te ves por las redes, hay una suerte de capacitaciones por conversatorios, coloquios, Claro. conocimiento, o sea, conocimiento, o sea, educarte te puedes Internacional educar, todavía. internacional todavía, o sea, te invitan para acá, para allá, no, está saturado. Y creo que fue una oportunidad donde todos nosotros, en el trabajo social peruano, hubo una mayor capacitación de los colegas que años anteriores. Creo que la pandemia ha permitido eso, una mayor capacitación y un mayor acercamiento a las realidades del trabajo social del continente. ¿Qué significó para ti la pandemia en el contexto de la formación de los chicos de trabajo social? Yo siempre digo que las malas o lo que otras personas ven como las malas situaciones son donde el trabajo social entra en mejor aspecto. En el sentido de que, de igual forma, como tú mencionas, tanto para el colectivo de trabajo social, ha sido una capacitación muy exigente y muy abierta, porque casi todos los cursos en los que hasta he recibido certificado han sido totalmente gratuitos Ujú. y no han sido solamente peruanos o solamente de San Marcos, ¿no? Antes que podíamos imaginar que venga una Alexandra Fuscher a explicarnos un poco sobre discapacidad y arte, antes que nos podíamos imaginar a una Silvana Martínez en el Coloquio de Trabajo Social o en los congresos, ¿no? O a Carlos Quispe viajando hasta Bolivia. Es muy, 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 era muy, muy costoso también, Mm. era una gestión muy fuerte por el tema de, de que todos estábamos en nuestro mundo, ¿no? Y eso es algo muy, muy resaltante porque yo recuerdo de que años anteriores no paraba en mi casa. Todo el tiempo era la universidad, prácticas, universidad, Claro. o universidad, prácticas, posta, universidad, y así, ¿no? Entonces, de igual forma, tal vez para ti ha sido trabajo, 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 y a veces hasta te llevas el trabajo a casa, ¿no? Y no había ese tiempo, tal vez, para poder ingresar a una web y que eran muy pocos. Yo sí, antes así asistía a talleres virtuales así, pero eran poquísimos, o sea, eran 3 en un año, ¿no? Pero actualmente tú te sientas acá ahorita y ahorita también se está dando un coloquio internacional todavía, ¿no? Por ejemplo, ahora que está viendo el seminario de paliativos de la UNAM, ¿no? Cada 2 semanas creo que nos encontramos y conocemos algo más, y no solo de trabajo social, sino también de antropología, cómo ellos piensan de nosotros, o cómo se trabaja con el trabajo social, para la redundancia, pero por ahí, ¿no? Entonces, yo siento que más que algo malo, que una situación pésima, que no me deja salir, que esto, que lo otro, que lo ven mucho lo personal, porque hay muchas personas que viven de eso, ¿no? Que viven tal vez de salir porque tal vez es un alivio para muchas personas, pero por ejemplo para mí ha sido una oportunidad de actuar, ¿no? Y de hacer frente a la carrera, ¿no? Mi página nació en La pandemia. carrera. Mis proyectos sociales actuales han nacido en la virtualidad, en la pandemia, y la asistencia de cátedra también nació ahí, pues, ¿no? Prácticamente por ahí. Y para los chicos eso también no ha significado un límite, ¿no? Yo antes pensaba de que los chicos, pues, netamente cuando uno llega a tercer año, y siempre se los he dicho, uno llega con esas ganas de querer comerse al mundo, como siempre les digo a ellos, ¿no? Pero comerse al mundo en el sentido de que trabajas con la persona cara a cara, ¿no? Sí, tal vez ha sido un límite para el trabajador social que está todos los días acostumbrado a ver a la persona, al paciente o a la beneficiaria o el trabajador así a su costado, o tal vez celebrando un logro abrazados. Tal vez ha sido sí un poco de freno a eso, pero nunca ha sido un impedimento. Hay muchas personas que hacen visitas domiciliarias por Meet, por Zoom. Los chicos también hacían Mm. sus talleres de una forma. Y aparte de eso, es que también hay muchas oportunidades de que otras personas vengan y te comenten también sus experiencias, que uno mismo se vaya actualizando con eso, y que también las puertas están muy abiertas a todo,
bueno, las puertas virtuales en este sentido están muy abiertas a toda esta gama de experiencias, de aprendizajes, y sobre todo para ellos también ha sido, en alguna parte de la pandemia, ha sido un freno en la parte de la accesibilidad del Wi-Fi, por ejemplo. No todos ellos tenían Wi-Fi, no todos ellos tenían una computadora, no todos ellos tenían un celular con capacidad para obtener Meet, Classroom, algunos profesores que querían otras aplicaciones, no tenían esa accesibilidad, pero habría la forma ahí de buscar con el profesor. Yo me acuerdo que mucho con, con García hablábamos sobre cómo vamos a hacer con estos 3 chicos, ¿no? Porque siempre recordaba a 3 chicos que a veces me decían, Xiomara, mi internet se me fue, Xiomara, esto, y me decía, y yo a veces, bueno, en ese tiempo tenía los 2 celulares, entonces yo le llamaba al otro celular a 2 y al otro le llamaba de 1, y así participábamos todos, ¿no? Y para mí eso no, creo que para ellos tampoco ha sido un freno, pero en otros cursos sí, o sea, es que eso también va desde el entendimiento del docente, ¿no? Con García justo tratábamos de que tengan todo, de igual forma hicimos un seminario internacional con ellos, primero iba a ser nacional, ¿no? Solo ellos que mostraban sus proyectos, pero en este tiempo de pandemia pues hay que aspirar un poco más, ¿no? Y si están las puertas abiertas de buscar estudiantes, pues, bienvenido sea. Y fue así que nació el seminario también con ellos. ¿Qué Creo que es. desafíos, qué desafíos? Mire, y ese seminario fue internacional, ahí había estudiantes de México, de Guatemala, si no me equivoco, mira, El Salvador. claro, y no es difícil contactarlos, o sea, es un mensaje y listo. Yo he hecho mis contactos también y no es difícil, creo que es un momento de aprovechar esta oportunidad porque después, quién sabe, mañana más tarde, no sé, pase la pandemia, te inviten a otro país, conozcas otra realidad, conozcas otro trabajo social en otro país, ¿no? O sea, son oportunidades que hay que saber aprovechar y manejarlo. Creo que el trabajo social es eso. El trabajo social tiene que ser ese trabajo social adaptativo a los cambios. Y por tanto, tienes que aprovechar las oportunidades, ¿no? La foda. Hay que aprovecharlo. Y esta es una oportunidad que los que sabemos aprovecharlo y lo que hemos visto cómo hacerlo, nos va a ir muy bien para la carrera, ¿no? ¿Qué desafíos hay a futuro en el trabajo social? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, no sé, tú cómo quisieras ver al trabajo social peruano, básicamente peruano, y también al trabajo de sanmarquino. Bien, bueno, con un poco como que antes sí, justo eso mencionábamos con los chicos, ¿no? Yo les preguntaba, busca información. Y me decían, Xiomara, no hay de trabajo social peruano. Y eso me da culpa para todos. ¿Cuántas personas hemos pasado por algún centro de prácticas y no lo hemos redactado? O si lo redactamos, pues se quedó ahí en la redacción, en la computadora o impreso para la profesora para su reciclaje, porque no creo que se queden con ellos todos los años, ¿no? O sea, eso es algo que se debe trabajar, ¿no? En el trabajo social peruano. Debemos tener aquí un ELI que nos escriba la historia del trabajo social peruano. Debemos tener aquí a una persona que nos haga la crítica o nos redacte tal vez la historia de la reconceptualización para que también las personas que son externas a nuestra carrera entiendan el por qué no somos asistentes sociales y el por qué somos ahora trabajadores sociales, que fue el inicio de nuestra conversación el día de hoy. ¿Por qué no? Bueno, ahora en trabajo social sanmarquino ya se está trabajando esto de la investigación, ¿no? De las tesinas, pero yo las invito a las personas que tal vez ya han hecho su tesina, que son la base de 16 en trabajo social, a que lo vuelvan artículo, a que lo vuelvan un ensayo, a que lo publiquen, porque hay muchas personas, así como ustedes, que han buscado información, tal vez internacional o nacional, porque hay otras carreras que sí lo hacen, ¿no? Que sí escriben. Otras universidades que sí lo publican en alguna revista. ¿Por qué no también hace trabajo social sanmarquino? ¿Por qué no lo hacen, no? Y yo les digo esto porque he buscado a veces con ellas en conjunto información sobre trabajo social en cierto aspecto o eh, en cierta área y no encontrábamos información más que internacional o una nacional, pero de la forma rural. Nuestra realidad es totalmente diferente. Tú no puedes mezclar infancias en los Andes Claro. con infancias de Lima metropolitana, ¿no?
tal vez un enfoque transversal los puede unificar, pero no son las mismas necesidades, ¿no? Y eso es muy importante incidir ahí, ¿no? En la investigación, yo siento que sí, ¿no? Justo ayer hablábamos con Renato y un docente sobre este tema de la investigación, que en trabajo social muchas veces lo ven o dicen, ay, trabajo social no investiga, solo interviene, ¿no? Yo recuerdo muchas esas frases de mis compañeros en los primeros ciclos, cuando me preguntaban, ¿y eres ciencia? O tú qué me vienes acá a hablar si tú ni siquiera eres ciencia, o primero redacta ya, o busca un escrito de trabajo social y me dices, ¿no? Y yo los miraba nomás y en ese tiempo yo no conocía mucho de trabajo social. Ahora sí les puedo decir, mira, acá hay un libro de promoción social, toma, cállate, ¿no? O mira, acá hay un escrito uy, disculpa, sobre trabajo social en educación, disculpa. Y, por ejemplo, de esa forma, ¿no? O sea, es también buscar la manera en cómo uno puede defenderse. Y otro desafío es, por ejemplo, ahora muchas de las personas utilizan las fichas sociales, pero en Google Forms, ¿no? Y justo eso mencionó el ponente de El Salvador, ¿no? Que dijo, pero hay que triangular, hay que ver qué fuentes de verificación nos puede servir para también validar lo que ellos nos han escrito por Google Forms, y que he visto que muchos otros ponentes también han invitado a hacerlo de esa forma, como que de una manera más fácil, pero nosotros no sabemos si esa persona nos está diciendo la verdad. Y No, en trabajo social se validaba bastante eso con las visitas domiciliarias, ¿no? claro. Tú podías hacerle la ficha, pero yo recuerdo que nosotros en Postita lo hacíamos con lápiz, y cuando íbamos a su casa ya lo poníamos con lapicero, ¿no? No, la señora no vive aquí, Claro. o la señora sí cuenta con esto. Entonces, el desafío es ese ahora, ¿no? Porque tampoco les puedo decir, hagan visitas domiciliarias, vayan a su casa y vean, porque tal vez puede ser un foco infeccioso, o tal vez ustedes puedan llevar el virus sin saber, y sea una persona adulta mayor a la que está visitando, ¿no? Entonces, ahora otro aspecto es que, por ejemplo, en el área de salud, y eso ya lo hemos visto, creo, desde años, que muchas, y hemos sido parte del colectivo también con Carlos, eh, donde se ve mucho el tema de entremeterse en funciones donde no es, pues, ¿no? Y un desafío del trabajo social es que está bien que tal vez no tengas tiempo, está bien que tal vez estés con tu familia, porque eso me ha pasado a muchas de las personas que he conocido como licenciadas en trabajo social, pero si realmente quieres que tu trabajo sea reconocido, no a manera nacional, pero sí a manera de tu institución, trabaja, pues, ¿no? O sea, defiéndete con escritos. Yo intervengo con madres adolescentes, escribe sobre trabajo social en salud con madres adolescentes. Yo intervengo en los colegios desde establecimiento de salud, XXX, escribe sobre eso, ¿no? O haz un documental ya, si no puedes escribirlo, graba y une todos sus videos y empieza a hablarlo, porque tal vez es más fácil para ti, y públicalo, no sé, en algún lugar donde tal vez valgan mucho el tema de lo social, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es importante visibilizar la carrera, y como bien hablábamos en un principio, no tan asistencial. Y ahora, por ejemplo, en tiempos de crisis, ¿cuántas carreras no se han llevado el crédito de decir, yo trabajé con la familia tal, Mm. o todos los médicos han hecho esto, todas las personas de tal carrera han hecho esto? Y cuando un trabajador social salió así en los medios diciendo, hemos logrado el 0%, o hemos logrado tal vez la meta 4 en un tanto por ciento, trabajando con madres y padres de familia, ¿no? En redes sociales se promovía mucho de las ollas comunes, las ollas eh, que fue Como lanzada también por una comunales. organización de trabajadores sociales. Mis Sí, compañeras, comunales, se me fue. mis compañeros de ¿Ya ves? promoción, sí, de promoción, los mando un fuerte abrazo a vos, espero que me vean. Mira, y es así, o sea, ellas pues tienen una forma de trabajo distinto, yo tengo una forma de trabajo distinto, pero, o sea, el fin es lo mismo, el fin de una otra manera se está posicionando, y creo que el reto hoy en día, y yo he dicho desde hace mucho tiempo, el cambio del trabajo social peruano lo van a hacer los estudiantes.
no necesariamente los docentes. Yo creo que la corriente nueva nace de los estudiantes, de los que estamos egresando recién, y creo que el papel de producción académica lo tienen fundamentalmente la academia, o sea, la responsabilidad directa es de ella. O sea, nosotros, bueno, los estudiantes no estamos en un proceso de formación, egresados van para el campo laboral, pero creo que la responsabilidad directa es de la academia. La academia es la que tiene que producir teoría, ¿no? Pero no quita el hecho de que nosotros quizás podamos hacerlo, lo podemos hacer, pero creo que no es una responsabilidad que recae únicamente en nosotros, ¿no? Creo que el desafío es el posicionamiento ético-político del trabajo social peruano que esté a tan nivel de otras profesiones, de otros países como Silvana Martínez, que es un referente en Argentina, Paulo Neto en Brasil, en México tenemos a El Evangelista, en Colombia tenemos pues a varios teóricos críticos del trabajo social, en Costa Rica a Freddy Esquivel, así tenemos, ¿no?, una cantidad de referentes, creo que es muy importante. En Chile tenemos pues a Luis Miyakura, que es un dirigente también sindical de trabajo social. Creo que son referentes a seguir y son referentes que el trabajo social tiene que emular, ¿no? En el trabajo social, lastimosamente, voy a atreverme a decir, no existe ese tipo de referentes, ¿no? Yo busco, pero son a nivel de universidades, no puede haber referentes, pero no hay uno que verdaderamente esté al igual Destaque. que, claro, que Silvana Martínez. Silvana Martínez, pues, es presidenta por todos lados del colegio, Así. catedrática, es por todos lados, una cantidad de libros de producción teórica muy interesante, ¿no? Xiomara, te agradezco por aceptar la invitación, porque creo que es muy rico y creo que es importante también juntar a todos los compañeros que muestran activismo y militancia en el trabajo social y poder compartir un diálogo, ¿no?, así virtual, ¿no?, entre unos cuantos compañeros. Últimas palabras. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones, palabras, reflexiones que tú darías a los compañeros y a lo que darías sobre el trabajo del peruano? Bien, a ver, recomendarles que cada vez que ustedes sientan de que ya no pueden, sí van a poder y mucho más. Que la piedra que ustedes puedan usar no la usen. Supongamos que todos tenemos una piedra en la mano y hay muchas personas que usan la piedra para golpear, ¿no? Pero tú puedes usar esa piedra para escalar y llegar a una cima un poco más, como bien lo mencionaba Carlos, ¿no? Tal vez en algún momento empieces a redactar ensayos, empieces a redactar testimonios y luego empiezas a redactar un libro. Y quién sabe, tal vez te vuelvas una Silvana Martínez o un Elí Evangelista, ¿no? Y eso es muy importante en el trabajo social. Les invito y las invito a que investiguen, que no se queden con lo que han intervenido, que sus proyectos de investigación que hacen en la universidad lo vuelvan artículos, lo vuelvan ensayos, lo vuelvan testimonios. A los docentes, si nos están viendo, porque también en nuestra página nos siguen docentes, es invitarlos a que no ninguneen a sus alumnos. Y no digo que todos lo hagan, pero hay muchas personas que tal vez con ciertos actos los chicos lo toman no a la ligera, sino también lo toman como, ¿por qué me dijo esto? O ¿por qué está diciendo esto? Y es que los chicos también, esto hace que su miedo a la investigación sea un poco más fuerte, su miedo a que ellos publiquen sea un poco más fuerte. Y eso justo ayer hablábamos con Renato, que hay mucho que hablar sobre el tema de los alumnos y su salud mental, ¿no? Que muchos miedos existen gracias a ciertas acciones que se hacen, ¿no? Recordarles que un testimonio es lo mismo que un artículo en manera de redacción, en manera de que tú publiques, va a ser lo mismo. No es que tú, como comentabas un momento, no es que tú vas a ser el rey de todo y no es nadie si publicas un testimonio, o no es nadie si publica. Uy, se cortó, creo.